Ningún problema. Perfecto, gracias entonces. Voy a presentar compartir mi pantalla y estamos en esta presentación. ¿Mi pantalla se ve bien? Perfecto. Entonces, iremos directo al grano en este sentido. Quedamos en este tema de megacolon primario, ¿no? Adquirido, pero es en el cual hablamos de la enfermedad de Chagas. Es un megacolon primario, pero adquirimos. O sea, este megacolon primario adquirido es secuela de enfermedad, de esta enfermedad de Chagas. Y hay una destrucción de los plexos que salen de Meissner y Auerbach, ¿no ven? Hay una neurotoxina que va a producir a nivel de lo que es la parte del recto una dilatación, va a hipertrofiarse toda la parte de las paredes del recto, será generalmente la parte de la parte denervada, y posteriormente encima se va a realizar un verdadero dólico megasigma, un megasigma, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos normalmente. Cuando a veces vemos a algunos pacientes, vemos un recto bastante dilatado, una ampolla rectal sumamente dilatada, donde se va acumulando a veces materia fecal. Todo. Entonces, ahí vemos cómo este megacolon primario se adquiere como consecuencia, como secuela de la enfermedad de Chagas. Entonces, esa enfermedad de Chagas nos destruye los plexos de Meissner y Auerbach por una endotoxina y hace que las paredes del recto, en este caso, del recto de la parte denervada, se hace mucho más gruesa, más resistente y se dilata. No hay, y en la parte del esfínter, igualmente, no hay esa relajación. Entonces, vemos eso es lo que va sucediendo en los pacientes y por encima de esa zona existe una gran dilatación, tanto del colon sigmoides, del descendente. ¿Cuál es la epidemiología de esto? Todos conocemos la infección por Trypanosoma cruzi, que es endémico en Sudamérica. En nuestro medio, el expositor al vector se llama vinchuca y generalmente tenemos las viviendas precarias, donde anteriormente había poblaciones enteras donde tienen esta enfermedad de Chagas. Todavía hoy quedan pacientes con enfermedad de Chagas en esas localidades, ¿no? Generalmente vemos en el lado de Aquile y son allá. Bien, la enfermedad de Chagas, hay un agente. El agente es el Trypanosoma cruzi. Este es el que va a producir la enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi. El vector tenemos el Triatom infestan, nuestra vinchuca que lo conocemos, ese es prácticamente. Uno entra a una casa, a un domicilio, una de la zona donde habitan las vinchucas y no encuentra nada. Generalmente viven en los techos, en las paredes no revocadas, entre los adobes, ahí está la vinchuca. Y en la noche sale a alimentarse, ¿no ve? ¿Y a quién busca? Al huésped. Y el huésped es el ser humano. Entonces, ahí se transmite una enfermedad. ¿Cómo se transmite? Se produce en la vinchuca, hace deyecciones. O sea, cuando va al lugar donde va a alimentarse, ¿qué hace la vinchuca? La vinchuca llega al lugar y prácticamente deja una especie de baba, que es un anestésico, en la piel del paciente, y por el cual introduce su trompa. Introduce su trompa y se alimenta de sangre. Al terminar de alimentarse bastante, tiene un abdomen que se llena prácticamente de sangre harto, por eso dice a veces, tan hinchado es ese abdomen que estoy viendo como de una vinchuca. Se le llena y posterior tiene que hacer su deyección. Y esa deyección va a eliminar los tripomastigotes metacíclicos. Eso elimina, es una vinchuca enferma. Entonces, esto elimina y queda prácticamente en la piel. Y cuando va pasando el transcurso del tiempo, el paciente que está durmiendo, entonces empieza a sentir escozor y con el mismo dedo introduce estas deposiciones en el orificio que ha condicionado él para alimentarse la vinchuca. La vinchuca ya está en su domicilio, ya se ha escapado prácticamente a su hábitat natural, ya está en ese lugar, pero aquí ha dejado sus tripomastigotes metacíclicos. Estos van a ingresar van a invadir prácticamente a nivel intracelular y va a haber alguna alteración de las células macrófagos, va a haber una alteración en esa zona y van a formarse los amastigotes.
Estos mastigotes van a pasar en su evolución y van a llegar a formar el tripomastigote. Y el tripomastigote ya con movilidad todo va a avanzar y va a formar el epimastigote. Entonces, vamos viendo cómo es la forma como se presenta. Vamos a repasar en ese sentido. A ver, el vector infectado es el huésped, la persona humana. Los insectos depositan en la piel los tripomastigotes metacíclicos. Estos condicionan una herida. Y esa herida, como decíamos, hay invasión de macrófagos y se replican estos. Se replican en forma de los amastigotes. Estos amastigotes llegan al torrente sanguíneo, van a ir al torrente sanguíneo, van a ir a la sangre, van a pasar de los tejidos a la sangre. Entonces, en la sangre van a formarse los tripomastigotes y pueden diseminarse a otros órganos e ir a los órganos, ir avanzando a los órganos. En la fase aguda podemos encontrar esto en la sangre. Entonces, en la sangre está en cantidades detectables. Por eso es lo que en la facultad de biología se hace una prueba, ¿no? En la prueba en la cual se busca, digamos, a nivel agudo, se saca sangre y se busca prácticamente estos, ¿no ve? Donde prácticamente se ve cómo va a haber estas cosas. Se encuentra vinchuquitas que son vírgenes, vinchucas que no tienen la enfermedad y se lleva al paciente para que la piquen, para que le piquen prácticamente. Entonces se alimentan con la sangre del paciente. Y después de eso en el laboratorio de biología generalmente hacen que desarrollen todo este ciclo en el estómago de la vinchuca. Y posteriormente a los 3 meses hacen sus primeras deyecciones, 4 meses, entonces bien mensualmente van analizando si tiene el tripano. Entonces se ve que tiene un tripanosoma agudo, porque está en sangre circulante, en cantidades detectables. Y posteriormente puede ir a una progresión crónica. Y cuando avanza en una progresión crónica ya empieza a haber algún tipos propios de la enfermedad de Chagas. Y va a avanzar entre 10 a 30 años. Tenemos algunos pacientes que tienen a más edad, pero en este tiempo se va a observar prácticamente a la fase crónica, donde el paciente va a tener lesiones a nivel del corazón o a nivel digestivo. A nivel digestivo, ¿qué es lo que esto es lo que vemos, ¿no? Hay una respuesta cruzada en digestivo de las células de Schwann, de los nervios periféricos y las células ganglionares del plexo mientero. ¿Para qué? ¿Qué condicionan? Una alteración a nivel de la pared de ese intestino, generalmente la parte distal, y va a haber una destrucción de las células ganglionares. Esto va a condicionar el trastorno del peristaltismo, que se va a hipertrofiar ese recto. Va a haber una dilatación y se va a hipertrofiar. Entonces, y posteriormente a eso va a haber una gran dilatación del intestino. Entonces, estamos condicionando un megacolon posterior a este problema que tiene. Entonces, eso es muy importante poder ver y analizar. Hemos visto cómo empieza desde lo que viene, desde el vector que realiza la infección a nivel de la pared del paciente, ingresa a la circulación y posteriormente pasa un tiempo en un Chagas crónico y va a determinar tanto lesiones cardíacas o lesiones digestivas. Y va a dejar zonas denervadas ganglionósticas que son mucho más gruesas de la pared porque hay esa alteración a nivel de las células de Schwann y de los nervios periféricos que van a engrosar prácticamente del plexo mientero, pero son zonas denervadas. Entonces, son zonas denervadas, son como sacos. Es ahí donde se deposita, por ejemplo, la materia fecal y condicionamos un fecoloma, porque no funciona. Y la otra parte, que es la proximal que está llegando, ya sea el colon sigmoide, el colon descendente, se va a dilatar en forma grande. Dentro de esta fisiopatología vemos que estos son los plexos, ¿me entienden? O sea, hay una parte, en la parte muscular tenemos el músculo longitudinal y posteriormente hay una zona de aponeurosis donde está el plexo de Auerbach y aquí está el músculo circular. Entre el circular y el longitudinal, entonces tenemos un plexo, el plexo de Auerbach. Por ejemplo, decimos el plexo mientérico de Auerbach, entre los músculos. Y el otro submucoso de Meissner, está entre la mucosa y los músculos. Ahí tenemos otra capa, otra hilera prácticamente de ganglios, los ganglios de Meissner. Entonces, eso es la alteración que va a tener. Estos no van a tener prácticamente ganglios, va a haber una alteración a nivel de las células y de los nervios periféricos y va a engrosarse, va a dilatarse, engrosarse ese segmento únicamente. Por eso a veces cuando vamos a hacer suturas de la parte del colon donde tiene la enfermedad, son paredes sumamente gruesas. Y hay que tomar algunas precauciones en la técnica quirúrgica,
No es lo mismo suturar un colon o hacer una anastomosis de un colon, por decir, de un europeo, de un americano. Las paredes son prácticamente sumamente delgadas, que no hay ningún inconveniente, los staples van bien, la sutura es más fácil y se prende perfectamente. En este caso, no. Hay varios problemas a nivel de la pared misma. Por esa razón, el cirujano que opera el colon tiene que darse cuenta de eso, del grosor de esta pared, lo que está pasando con esa dilatación y dónde va a ser la anastomosis, ¿no? Entonces, dentro de esa clínica de ese megacolon chagásico, vemos la zona chagásica, la zona denervada y el megacolon, lo que se ha distendido de ese colon. El paciente, ¿qué va a tener? Constipación pertinaz. Va a ser lento y progresivo, poco a poco. Se hará deposiciones, de cuando en cuando empieza a tener constipación, pero es lentamente y va aumentando, va haciéndose más progresivo, porque se va dilatando más este colon. El colon se va volviendo mucho más amplio, va dilatando. Esto va a condicionar qué cosa, como ya está condicionando una compresión, los pies va a empezarse a hincharse, va a haber edemas a nivel de los miembros inferiores, porque está comprimiendo el retorno venoso. La arteria va a llegar, porque la arteria tiene una bomba, que es el corazón, va a bombear la sangre, pero la vena no tiene, tiene las venitas que llevan las válvulas. Entonces no puede llevar y va deteniéndose sangre a nivel de las extremidades inferiores y a nivel del abdomen también, ¿no? Entonces puede condicionar un problema de hipoproteinemia, insuficiencia cardíaca. Entonces, son cosas que empieza a tener el paciente como clínica. Y a nivel del abdomen, ¿qué vemos? Vemos una gran distensión abdominal, se empieza a distender. Vemos la piel prácticamente está totalmente adelgazada, la piel, una piel muy fina, casi transparente, donde vas a poder ver el peristaltismo. Las ondas peristálticas se van a ver prácticamente en ese abdomen. Y a la palpación vamos a ver a veces cuando hay, digamos, materia fecal, va a ser pétreo, ¿me entiendes? Y si hacemos un tacto rectal, vamos a encontrar una cabeza de fecaloma. Y si hacemos percusión, vamos a encontrar timpanismo, ¿entienden? Entonces, son cosas que empieza a ver en este aspecto. Y ahí lo tenemos, un paciente totalmente distendido. Aquí tiene como una hernia, ¿no? Está jugando prácticamente el intestino, ya no cabe en esta cavidad abdominal, está fuera, ha salido todo. La piel está totalmente adelgazada, hay timpanismo y en la parte de abajo puede haber matidez. Entonces, es un abdomen que lo vemos ya bastante distendido. ¿Cómo se llega a un diagnóstico? ¿Qué hacemos cuando entra un paciente? Nosotros, particularmente cuando vemos a estos pacientes, a veces hasta el portero está entrando, está viendo entrar un paciente y dice, ahí está entrando un vólvulo. Basta verlos a los pacientes, ¿no ve? Pero tenemos que ser nosotros como médicos diagnósticos. Y hacemos, ¿qué deben ver para que tenga una enfermedad de Chagas? Un diagnóstico de laboratorio. ¿Qué le puede pedir? El TIF-IGAI para Chagas. Generalmente se piden dos pruebas serológicas, aquí decimos dos pruebas serológicas, tienen que dar, siempre hay que pedir dos pruebas. Y si hay duda, una es positiva y otra es negativa, hay que pedir una tercera prueba, el Western Blot. Entonces tenemos nosotros cómo llegar a un diagnóstico, decimos con categoría, este paciente tiene enfermedad de Chagas. Entonces, ante una enfermedad de Chagas le haré una rectosigmoidoscopía. Rectosigmoidoscopía, voy a introducir el rectosigmoidoscopio, voy a ver el recto hasta el sigmoide. Introduzco por el ano, atravieso prácticamente el recto y llego hasta el sigmoide. Eso lo hemos visto ya en las clases iniciales de colon. Entonces hago una rectosigmoidoscopia. ¿Y qué encuentro? Voy a ver una ampolla rectal como si amplia. Está dilatada, pero está gruesa. ¿Entienden? ¿Dónde? Y continúa con un gran megasigma, porque lo que está por encima de eso va a haber un lugar donde va a prácticamente dilatar bastante hacia la parte superior. Entonces vemos, eso se encuentra el dólico, en este dólico, megacolon, en este caso megasigma sería, ¿no? Entonces hacemos una rectosigmoidoscopia. Puede ser una simple de abdomen, una radiografía simple de abdomen, AP. El paciente parado de frente, ¿qué es lo que busco? Una dilatación con el colon está dibujado prácticamente y a veces tanto que está empujando hasta hace desaparecer el nivel de la cámara gástrica. La cámara gástrica está siempre vemos que es constante, con todo lo que está empujando el colon puede ser desaparecer, porque es una gran distensión. En este paciente, por ejemplo, le hacemos parar, sacamos una radiografía y ya no tiene ni cámara gástrica, pues prácticamente la gran distensión está condicionando el problema. En otros puede pedir para quiero observar cuán grande es todo su intestino, le hago un colon por enema. Como hemos hablado anteriormente, introduzco un contraste vario con un aire más y veo toda la gran dilatación del colon. Veo la parte del recto que está, la ampolla que está dilatada, pero por ejemplo, una gran dilatación que puede llegar.
ya sea llegar al colon descendente, al transverso, y el transverso forma esas formas de M. El transverso llega hasta el ángulo hepático, desciende hasta bajo en la parte inferior en la mujer, por ejemplo, hasta chocar con el útero y después vuelve a subir al ángulo esplénico y después vuelve a hacer formas como si fuera una M o una N en algún sentido, o a veces una O. Entonces, son formas que puedes ver nosotros, ver a nivel del colon por enema esta gran dilatación, pero que se va a traducir en ¿qué? En esto. A este paciente le hemos metido un enema opaco, un enema de bario y observamos esta gran dilatación en colon por enema. Quiero ver, voy a hacer una manometría, voy a medir la manometría del ano al recto. ¿Qué encuentro? Ausencia de la dilatación del esfínter anal interno. El esfínter anal interno no se dilata. Entonces, eso es lo que vemos con la manometría, ¿no? No hay esa relajación que decimos. Y la biopsia, bueno, se pueden tomar biopsias cuando se opera generalmente para ver son ganglionósticas, entonces va a ver que hay ausencia de células ganglionares. Y se puede ir tomando biopsias, como nos dice el libro, el Harrison dice que habría que tomar biopsias en cada segmento hasta ver dónde pueden encontrar células ganglionares, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve. Con esto se llega al diagnóstico de un megacolon chagásico, de etiología de Chagas. Son pacientes que tienen una gran distensión del abdomen. Y vean ustedes, son flaquitos. Vean estos, sus extremidades superiores, extremidades inferiores totalmente adelgazadas, pero tienen un vientre bastante grande, porque esa cavidad abdominal ya no abastece ese colon. Y en muchos de estos tenemos que hacer colectomías totales, porque es totalmente grande, no funciona un colon en ese sentido, es prácticamente como una bolsa, ¿no? Y aquí hay un paciente que se ha operado de un megacolon chagásico, gran cantidad de colon, se está haciendo aquí están las bandeletas y se reseca todo, ¿no? Entonces, vamos bien. ¿En qué debemos hacer para el tratamiento? Tenemos que tener un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo como médico? Operar un paciente chagásico. Consiste, miren, en resecar la porción colónica dilatada. Eso es lo único que anteriormente ya se hacía. Estaban totalmente equivocados, ¿me entienden? O sea, sacaban solo lo dilatado. O sea, entran a operar, hacen sigmoidectomía, operación de Harman. Los dilatados del sigmoide, ya sacan el Harman y lo cierran en el muñón rectal y le hacen la colostomía terminal. Pasa los 3 meses, lo vuelven a colocar. A los 2 años, vuelve a tener Chagas, el megacolon del paciente. Es como si hubiera crecido nuevamente ese sigmoides. Entonces, anteriormente, los cirujanos que hablan de si hemos operado 1000, hemos operado 2000, hemos operado esas cosas, no tenían la idea clara. La idea clara es que no sabían cuál era el problema, junto con el máximo. Entonces, hay que ver esto. Resecan la porción colónica dilatada, pues no se puede introducir, ya está dilatado, no se puede qué hacer. Pero junto con el máximo de segmento gangliónico, restableciendo la continuidad intestinal con preservación de la función esfinteriana anal. ¿Qué es paso? ¿Qué me indica? Que debo sacar la porción dilatada y debo bajar en ese recto. Si estoy haciendo la porción dilatada hacia el sigmoides, debo bajar juntamente a lo más bajo que pueda, junto con el máximo de segmento gangliónico. O sea, dejarle un pequeño, si dice la palabra, dejarle un poco segmento. Pero hay que restablecer la continuidad y el paciente tiene que tener la función esfinteriana anal, tiene que funcionar ese esfínter. Entonces, ese es mi objetivo. Mi objetivo quirúrgico de este paciente es resecar la porción colónica dilatada. Sí, también eso. Antes ahí se paraban todos, no hacían más y le anastomosaban. A los 2 años viene con lo mismo. Y hoy en día no creen que hacen lo mismo, a veces hacen lo mismo. Pero deberíamos hacer esto, junto al máximo de un segmento gangliónico. Porque solamente así no sacaban el segmento, sino restablecían la continuidad intestinal. Decían, le hacemos sigmoidectomía, anastomosis, listo. 2 años, lo mismo viene el paciente, con el mismo problema. Entonces, tenemos que nosotros ver. Segundo, restablecer la defecación espontánea. Tiene que ir el paciente a defecar y tiene que saber contener, no tiene que chorreársele, no tiene que andar con pañal, ¿no ve? Entonces, tenemos que tener los objetivos claros, bien explicados. Y en ese sentido, mi objetivo tiene que restablecer su defecación, que está normal, tiene que mantener su continencia, no tiene que perder. Entonces, estoy haciendo un tratamiento para este megacolon chagásico. ¿Qué hago? ¿Qué procedimientos quirúrgicos me han enseñado? Y aquí hice los detalles. Resección anterior. ¿Qué quiere decir resección anterior? Sigmoidectomía entendemos. Hemos hablado ya del colon totalmente, no hay problema. Cuando se hace
resección anterior, se hace el sigmoide, se seca el sigmoide más el tercio superior del recto. El recto lo vamos a dividir en tres tercios. El recto mide 12 centímetros. O sea, los 4 centímetros superiores son el recto superior. Los 4 centímetros medios son el recto medio y el otro el recto inferior. Y ahí viene la línea pectínea, donde viene por debajo el ano. Entonces estamos analizando. Entonces, si nosotros resecamos la porción colónica dietada, que es el sigmoides, y le reseco un tercio de ese recto, lo máximo que estoy haciendo, estoy viendo que ese paciente le está haciendo una operación de resección anterior. Entonces, la resección anterior consiste en resecar el colon sigmoides más el tercio superior del recto. Cuando en un protocolo quirúrgico colocamos, se realizó resección anterior, entonces yo debo saber, en mi mente está, sigmoidectomía con tercio superior del recto. Si hago una resección anterior baja, dice que le reseco el sigmoides más los 2 tercios superiores. Reseco el tercio superior del recto, el tercio medio del recto y le anastomoso. Entonces estoy haciendo una resección anterior baja. ¿Me entienden? Eso es por debajo del promontorio y se va a tapar, ¿no? Con el peritoneo. Pero está por debajo. Estoy resecando el recto. ¿Qué estoy haciendo? El máximo de segmento agangliónico. No estoy diciendo todo. Estoy diciendo el máximo donde yo pueda. ¿Me entiende? Eso es lo que se ha visto. O sea, ¿qué procedimientos quirúrgicos podemos hacer? Es tratar de hacer anastomosis mucho más bajas. Y si hacemos una anastomosis mucho más baja, la posibilidad de recidiva del paciente es mucho menor. ¿Por qué? Porque va a poder defecar, va a preservar su función esfinteriana, va a restablecer su defecación y va a mantener la continencia. Pero si no hago esas cosas de bajar al máximo del segmento gangliónico, voy a tener siempre otro problema de recidiva al paciente. Y vemos pacientes en el hospital, en el viernes, 2 años y lo está recidivando. ¿Y qué decía en sus protocolos? Que hizo resección anterior. Mentira. El papel aguanta todo. ¿Entienden? Han creado otros aspectos de procedimientos quirúrgicos. La operación de Duhamel, en la cual les he explicado, y vamos a verlo en una imagen, donde se hace una anastomosis retrorectal. Prácticamente está la anastomosis en el tercio inferior, cerca a la línea pectínea. Y hay anastomosa, ¿no ve? Duhamel. Le logra hacer una anastomosis retrorectal. Por detrás del recto mete al tercio inferior. Hace anastomosis, pero se hace con máquina, con stapler. Un stapler circular y un stapler lineal. Usamos 2 staplers. Ha hecho una modificación Haddad. Haddad ha modificado el Duhamel, indicando que él no hace ninguna anastomosis. Simplemente hace la apertura a nivel de lo que hace la sigmoidectomía total, por supuesto, baja, sutura el recto y hace la apertura a nivel del tercio inferior del recto, por donde baja el colon descendente y llega a atravesar el ano hasta abajo, quedando como una colostomía perineal. Y a los 10 días recorta todo ese segmento, porque dice, 10, 15 días ya se ha anastomosado, ya está pegado, ya no le va a pasar nada. Entonces recorta únicamente ese segmento sin poner un punto. Y ahí queda, ¿me entienden? Entonces, ¿qué está haciendo? Cada vez está viendo la manera cómo solucionar el problema, haciendo que la anastomosis sea más baja, porque la zona enferma es la parte distal. Puede hacer también una rectosigmoidectomía. ¿Qué quiere decir? Sacar el recto y el sigmoide y están anastomosando colon anal. Se puede hacer anastomosis del colon al ano. O sea, se desciende como una colostomía por el medio, se ha sacado todo el recto, ¿sí? Y se hace una anastomosis por fuera al ano, anastomosis coloanal. Y eso es lo que se ha ayudado. Seguimos bajando más todavía la anastomosis. Resección anterior, el tercio superior. Resección anterior baja, los 2 tercios. La de Duhamel en el tercio inferior. La de Duhamel Haddad igual hace la misma, pero no hace ninguna anastomosis. Desciende como si fuera una colostomía perianal. Y la rectosigmoide hace una anastomosis coloanal. Y en algunos casos una colectomía total. Saca todo el colon, pero hace una anastomosis del ilion al recto. Con ASAPouch, porque el paciente al inicio tiene muchas deposiciones, 15, 20, 25 por día de deposiciones. Pero ahí le hacemos una ASAPouch. La ASAPouch es
Es una asa que vamos uniéndola, ya sea en W, en J, dependiente de la manera como se ha visto. Una asa donde va a recircular el líquido del contenido del intestino delgado para que tenga una mayor absorción. Y el paciente empieza a ver que no tenga, digamos, un problema de desequilibrio electrolítico. Entonces, disminuyen totalmente. Entonces, hemos hablado de procedimientos quirúrgicos y ustedes tienen que entender que cada procedimiento tiende a bajar. Cuanto más bajo es la anastomosis, va mejor el paciente. Por eso nosotros, la operación que pretendemos es siempre la de Duhamel. Es la que hacemos. La ADAT en poca oportunidad se hemos hecho porque es una colostomía que molesta. Y la rectosigmoidectomía con anastomosis colonal en algunos pacientes más jóvenes podemos hacer, o en algunos hemos hecho inclusive con esta SAPAUCHO, una anastomosis del ilio al recto, digamos el recto, un poco de segmento del recto, aunque sabemos que es agangliónico, pero le dejamos el segmento para que sea como un frenador de la diarrea que puede tener este paciente. Y aquí vemos, por ejemplo, la operación de Duhamel, es la que ahí les mostré, donde prácticamente se ha resecado, es la continuidad del sigmoide. Aquí viene el sigmoide, ¿no ve? Es el recto, aquí está el promontorio, donde prácticamente el promontorio viene aquí, han resecado recto el tercio superior y el tercio, y ahí lo han suturado. Entonces aquí está el promontorio, entonces vemos que aquí abajo han suturado, este es el recto. Y Duhamel dice, hace un orificio acá al recto, es en la parte del tercio inferior, hace un orificio y por ahí desciende el colon descendente, hace pasar por la ano y lo deja así durante unos 15 días. ¿Me entienden? Y al cabo de ese tiempo, entonces vemos que esto se ha necrosado por algún problema y hace el respectivo recorte. No necesita hacer ninguna anastomosis. Van bien los pacientes, es la de Duhamel. Y otro autor, Duhamel, Haddad, modifica. Esta es la de Haddad, ¿no ve? Otro autor es el que ha modificado. La verdadera de Duhamel es esta, ¿no? La anastomosis estructural. Mete con stapler acá y aquí hace la anastomosis, en el tercio inferior. Aquí, en la parte bajita. Entonces, ahí se hace una anastomosis. Esta es la verdadera Duhamel que se inició. El tercio, prácticamente aquí está el promontorio, en el tercio inferior hace la sutura del recto y deja la ampollita rectal cesada, ¿no ve? Y hace la anastomosis por detrás del recto. Aquí está el mesorrecto por detrás del mesorrecto. Esta es la técnica del Duhamel. Y Haddad acepta su variante, donde es simplemente un orificio y desciende el colon descendente. Y en 15 días recorta. Entonces, son dos técnicas que pretendemos ir hasta lo más bajo. La otra técnica en la cual decía que se hace una rectosigmoidectomía y se hace una anastomosis coloanal. Aquí se hace la anastomosis. Y se puede hacer anastomosis por fuera, en el ano, en los 3 centímetros, cerca de la línea pectínea. Ahí se hace la anastomosis por fuera. Estas anastomosis, anastomosis que tiene acá, se puede tocarlas con el dedo, porque están cerca, llegan prácticamente y se puede observar, ¿me entienden? Entonces, son técnicas que vamos viendo para esta patología del Chagas. Veamos ahora el megacolon secundario que adquirimos. ¿Por qué es secundario? Porque algo nos da que tengamos esto, ¿no? Secundario. ¿Secundario a qué? Vamos a citar las enfermedades neurológicas. Hay enfermedades neurológicas que nos pueden llevar a un megacolon. Entonces estamos adquiriendo unas obstrucciones intestinales neuropáticas. Pacientes con TEG, con problemas neurológicos, pueden tener megacolon. Una subducción. Pacientes en formas familiares que tengan un problema a nivel, digamos, de encefalopatías o problemas neurológicos, igualmente pueden llegar a desarrollar megacolon. Estamos viendo, son megacolon secundario a esto. Secundario al Parkinson, secundario a la neuropatía diabética. Vemos que los pacientes a veces tienen un pie diabético, una neuropatía diabética, no pueden caminar, pero están con un megacolon de igual manera. Entonces, secuelas de estos. Estamos viendo cómo pueden haber, digamos, enfermedades neurológicas que puedan condicionar un megacolon. Enfermedades del músculo liso, una suboclusión intestinal miopática. La esclerodermia, la amiloidosis son enfermedades del músculo liso, que cuando se les revisa son pacientes estreñidos, que tienen la clínica del megacolon. Estos pacientes van a tener esta clínica. Distensión abdominal, adelgazamiento, ondas peristálticas, intestino constante. Pero no es dependiente a Chagas, sino es dependiente a estas enfermedades. Las metabólicas, como la hipopotasemia, el hipotiroidismo, la porfiria, pueden condicionar megacolon.
Es decir, que el hipotiroidismo es una de las causas que podemos revisarlas. Tenemos en nuestro medio bastante gente hipotiroidea. Entonces, puedes revisar y vemos el aspecto que está presentando. Tenemos enfermedades infecciosas, ¿no? En este se habla también de Chagas, del Clostridium difficile, que pueden condicionar un megacolon secundario, ¿no? Enfermedades inflamatorias, como hemos visto, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, que pueden llegar a producir este megacolon, porque el Crohn va a producir zonas de estenosis que pueden hacer dilataciones. Entonces, de igual manera, o alguna obstrucción mecánica de algún fármaco que fue conseguido. Entonces, hay patologías que pueden a nosotros llevarnos hacia un megacolon. O sea, megacolon para algunos que pueden adquirir secundarios. Tenemos, por ejemplo, megacolon secundario adquirido agudo. Es un trastorno grave que requiere instauración inmediata de medidas terapéuticas. En esta diapositiva, por ejemplo, se logra observar que en esta parte de este megacolon ya pierde sus auschas. O sea, se ha dilatado violentamente, no hay auschas. Pero en este otro se ve las auschas. Vean a ver, hay una dilatación. Entonces, hay una diferencia en este sentido, referente a las austraciones. Eso es lo que estamos viendo en estas diapositivas. Esta tiene austrias y esta no tiene austrias. Entonces, esta se observa, digamos, esta se observa en el megacolon tóxico. Cuando hay una enfermedad tóxica, vamos a ver un megacolon grande, dice, es agudo, se presentó de un momento a otro. O un paciente operado, le hemos operado de cráneo, un paciente tequeado, se ha operado, tiene una dilatación aguda del colon. Pero cuando se hace radiografía, tiene sus austrias. Entonces, este paciente podría ser competente como un síndrome de Ogilvie, pero este como un megacolon tóxico, porque ya ni respeta, está totalmente dilatado. ¿Y qué se hace? Entonces, tenemos tres tipos de esto megacolon adquirido agudo. El síndrome de Ogilvie es el que se presenta en el curso del postoperatorio de alguna operación, ya sea abdominal o en aquellos pacientes con trauma encefalocraniano o traumatismo abdominal que han sido operados, puede presentar de un momento a otro un megacolon adquirido agudo. Ese es un problema. ¿Qué se tiene que hacer? Restablecer sus desequilibrios electrolíticos, tratar de ver si podemos con enemas en forma intermitente producir descompresión o inclusive usamos la neostigmina que puede dar bastantes resultados positivos con la neostigmina porque es una suboclusión que se presenta en forma aguda, es un postoperatorio casi inmediato. Y esto tenemos con frecuencia en pacientes tequeados o pacientes que están echados en cama por buen tiempo, que han sido operados de cadera, de los traumatólogos. Presentan estos cuadros de megacolon adquirido agudo, agudo. Estaban bien, entraron a operar por otra causa, que tenían, por ejemplo, una causa de un trauma abdominal y presenta un megacolon adquirido agudo. Una de las variedades es el síndrome de Ogilvie. Otra variedad es el mecánico, en el cual vemos que puede hacer, digamos, una torsión del colon sigmoides, un volvo sigmoides. Entonces es un megacolon que se adquiere en forma aguda y el megacolon tóxico. En las colitis, si un paciente tenga colitis infecciosa, entonces se va a presentar de esta manera a nivel de lo que es una radiografía. No hay las austraciones, está totalmente distendido. Aquí está totalmente distendido, pero tiene obstrucciones. Entonces vamos viendo en ese tipo. Y en el megacolon tóxico, en esta parte, que eso sí es importante saberlo, ¿no? Es una dilatación exagerada del colon, supera los 6.6 centímetros y se presenta en las colitis ulcerativas, en la enfermedad de Crohn, o sea, pacientes que tienen alguna enfermedad inflamatoria del colon. Está viendo algún proceso. ¿Y qué va a tener el paciente? Diarrea, va a tener algunos problemas de fiebre, dolor abdominal cólico difuso, distensión abdominal brusca, estreñimiento, la peristía ya no puede mover prácticamente, y se ha deshidratado, hipernatremia, hipocalemia, o sea, alteración de los electrolitos. Todo eso va a condicionar un megacolon tóxico. Está tóxico nuestro paciente, puede fallecer. Entonces vemos criterios de toxicidad sistémica. ¿Qué puede estar pasando a nivel del sistema de nuestro paciente? Y existen dos parámetros importantes. Cuando hay dos o más de los criterios siguientes. Si el paciente tiene temperatura por encima de los 38.6 centímetros. Entonces, este paciente que está con una hipertermia, de un momento se ha distendido su abdomen, que está diafórico, que está prácticamente con una temperatura superior. Una frecuencia cardíaca con más de 120, paciente febril, que está taquicárdico, una leucocitos que supera los 10.500, una hemoglobina hematocrítica que descienda a un 60% o suba por valores de lo normal,
está con alteraciones. Tiene que tener algunos de esos dos criterios. Tiene que tener fiebre por decirte, una leucocitosis más de 10.500. Entonces vemos que hay dos criterios. Y también tiene que haber un criterio de estos, de deshidratación, de hipotensión, que esté hipotenso en los pacientes. Entonces, estos criterios son sistémicos de toxicidad. Mi paciente está tóxico, tiene un problema mi paciente. Y van a condicionar, ¿qué condiciona estas cosas? Que el paciente tenga un brote agudo. ¿Por qué? Porque está usando, por decir, tratamientos para la colitis ulcerativa o para la enfermedad de Crohn, mesalazine, corticosteroides, y han suspendido bruscamente esos tratamientos. O sea, el que le estemos dando corticoides a un paciente y lo suspendamos bruscamente puede condicionar este cuadro. Entonces, algunos fármacos estás viendo, por decirle, le estoy dando, el paciente tiene mucha diarrea, le estoy dando loperamida, puede condicionarle un megacolon tóxico. Estoy usando ansiolíticos en forma indiscriminada o antidepresivos, se le puede hinchar la vasita al paciente. Tiene que tener trastornos electrolíticos, hipocalemia, hiponatremia, uremia, esté elevado el paciente, entonces puede llevar a tener un megacolon tóxico. Entonces, estos son los factores que pueden precipitarnos en ese sentido, que nos puede llegar a tener algún problema. Algunos pacientes que tengan una sobreinfección, pacientes que tengan a nivel de infectología, que estén con el virus del ciclomelolavirus. Entonces, son pacientes que nos pueden llevar a un otro problema mayor que sea el megacolon tóxico. ¿Qué hago? Una radiografía simple de abdomen y muestro un colon prácticamente bastante dilatado con niveles hidroaéreos grandes prácticamente. Una tomografía o le hago un procedimiento endoscópico, pero el riesgo de perforación indicada es grande. Entonces, a veces esto no hacemos una endoscopía porque es un problema. Y peor si vamos a tomar alguna biopsia. Y en ese sentido, vemos, por ejemplo, en el megacolon tóxico, que vamos a observar una dilatación colónica más de los 7 puntos, que decimos normalmente, una dilatación bastante importante. Y de igual manera, vamos a ver que existe, que este aire es dentro del colon, está formando. No hay ausas, pero está ahí adentro, ¿me entiendes? Es el aire. Entonces, eso es lo importante, ver que ha perdido prácticamente las ausas, todo. Y podemos ver en ese sentido, a través de una tomografía también que le puede hacer, donde podemos ver el engrosamiento. Entonces, la dilatación del colon está gran dilatado y está engrosado. Existe a nivel, por ejemplo, en este sentido, grasa pericólica. Existe una dilatación colónica bastante importante con engrosamiento de la pared. Entonces, con la tomografía podemos ver esas asas totalmente dilatadas que no tienen ausas y tienen paredes dilatadas. Eso es lo que va a venir. ¿Qué le hago ahora a este paciente? Paciente que tiene que ir a terapia intensiva. Se nos va a morir el paciente. Ya tiene los criterios que hemos dicho, los criterios de severidad, estos criterios de toxicidad sistémica. Es un paciente que está febril, está con leucocitosis y tiene hipotensión. Entonces vemos dos criterios de este segmento. Entonces entra de los criterios de toxicidad. Y a este paciente voy a hacerle algún tratamiento en terapia intensiva. Esto tiene que poner sonda nasogástrica. Todo paciente que lleva, digamos, llega, no tiene que tener las 3 sondas, ¿no? Una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y para que no se produzca broncoaspiración. Tienes que ponerle una buena vía venosa para colocarle sangre, líquidos y para reponer electrolitos, para colocarle antibióticos, medicamentos, todo. En este paciente le hacen en la terapia maniobra del Zolling, le hacen girar, de decir 4 de cúbito de 15 minutos, le ponemos en posición supina, paciente en posición supina durante 15 minutos, después lo pongo en forma lateral derecha, después en prono, cabeza abajo, entonces cara abajo, ¿no? Y después lateral izquierdo. Entonces, vamos un Zolling, o sea, estamos haciendo ese tipo, mientras estamos corrigiendo a nuestro paciente, reponiendo los electrolitos, mejorando su equilibrio ácido básico como tiene, después de una gasometría, evitar, digamos, una hemorragia digestiva alta, le poder colocarle un inhibidor de la bomba de protones, evitaré un tromboembolismo que puede ser, empezaré con heparinas de bajo peso molecular y antibióticos para gram negativos o para el Clostridium difficile. Empiezo con una vancomicina. Entonces, tengo medidas generales que hacer con mi paciente en la terapia intensiva, inmediatamente, que es lo que tiene. Y después veo las medidas específicas. Si es por por un problema de una colitis ulcerosa, empezaré con unción parenteral, le pone corticoides, ciclosporina, por la colitis. Si es un Crohn, igual corticoides a grandes dosis para la enfermedad de Crohn, ver así. Si no responde a todos esos tratamientos de plan, igual te hacerle una cirugía. ¿Y la cirugía en qué consiste? Hacer generalmente ostomías, una ileostomía y una colostomía. Y hago una ileostomía y una colostomía al paciente rápidamente para descomprimir.
o en algunos casos ya sea crítico totalmente, dentro y le hago una colectomía total. Pero son tratamientos de medidas específicas que vamos a hacer. Primero, siempre hacemos unas medidas generales en nuestros pacientes para sacar, porque tenía los criterios y posteriormente medidas específicas. Si es por decirles, por esos aspectos de procesos inflamatorios del colon, se hace el tratamiento. Y también, si no responde, tenemos que pensar en ostomías, ileostomías, colostomías o una colectomía total. Son tratamientos que se hacen y en algunos casos vemos el colon, digamos, megacolon tóxico, donde el patólogo, vean este colon, por ejemplo, no tiene auchis, no tiene nada, está totalmente distendido. Y cuando se lleva al patólogo, el patólogo va a observar todo este megacolon tóxico. En el aspecto crónico, puede ser secundario a diferentes patologías, generalmente asociado a estreñimiento. Es dependiente a esto lo que vamos viendo en este crónico adquirido. Generalmente vamos viendo pacientes que tienen algún problemita de estreñimiento. El estreñimiento va a condicionar este problema. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente estreñido? Un megacolon crónico, el paciente que se queja de que no defeca. Todo paciente anciano, ¿qué es lo que todos los días hace? No entra al baño, no quiero comer, todo es el tiempo ese aspecto, porque ya está metido en la cabeza, que no funciona, ¿me entienden? Entonces ahí tenemos el megacolon adquirido crónico y generalmente vemos idiopático secundario a patologías con frecuencia asociado al estreñimiento. No quieren comer los ancianos. ¿Qué ocurre? No tienen dentadura. Entonces, generalmente, ¿qué va a hacer? Van a tomar líquidos, ¿me entienden? Sopitas, les gustan las sopitas, cosas, comen papitas, rosito, algunas cosas, no comen verduras. Entonces, si un paciente come este alimento que no tiene residuos, automáticamente va a ser seguido, no va a poder defecar y ese va a tener algún problema de este megacolon adquirido crónico, que vendrá generalmente para el tratamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Tratarles. Tenemos que reeducar al paciente, hacer que este paciente tenga que tener una dieta en la cual tiene que haber un buen bolo fecal. Tenemos que ver que tenga un buen bolo. ¿Cómo va a tener un buen bolo fecal? Tenemos que enseñarle que en el almuerzo tiene que comer mitad de lo que come, verdura y frutas. Mitad. ¿Entienden? Entonces, tenemos que ver, digamos, algunos medicamentos que aumenten inclusive el bolo fecal. Entonces, si le damos laxantes, purgantes, no funciona muy bien en ese sentido. Entonces, generalmente vamos a usar en muchos aspectos lubricantes intestinales, ¿no ve? O en algunos casos el laxante osmótico que le va a ayudar a eliminar en forma veloz ese momento. O fármacos procedentes que aumentan el aspecto. Pero lo más importante, vamos en los aceites, ¿me entienden? Generalmente la vaselina líquida, la vaselina ingresa por la boca y sale por la. Tomo 2 cucharadas de vaselina líquida, sale 2. Tomo 4, sale 4. Entonces son lubricantes intestinales que nos van a ayudar en algún momento este tipo de alteración del estreñimiento, ¿me entiende? Es lo que está pasando. Porque no hay un tratamiento específico, no hay un tratamiento, entonces tenemos que reeducar al paciente. En algunos casos, bueno, ya que tiene una gran dilatación de la zona, bueno, le haremos una colectomía total con anatomía rectal, le haremos las cirugías que hemos planteado, pero eso es dependiente a que estudiar cada uno de los pacientes. Y si tiene un paciente neurológico, tiene algún tipo de neuropatía, veremos que la neuropatía, o si es hipotiroidea, trataremos de ver el hipotiroidismo, algunas de esas cosas. Pero generalmente tenemos que reeducarse en la dieta, indicar que usted tiene que comer estas cosas y tiene que ir al baño a tal hora, bien educado, ¿entiende? Movilizar ese intestino. Si no, va a seguir con un megacolon adquirido. El otro aspecto tenemos el megacolon dólico, megacolon andino. Ya no habla acá de Chagas ni de adquirido, sino es andino. O sea, donde la persona vive en las alturas. ¿Y cuál es la etiología? La etiología es dieta en alto contenido de fibra. Dense cuenta, estos pacientes comen bastante fibra. Dieta con alto contenido en fibra. A mayor altura sobre el nivel del mar, existe menor presión atmosférica. Por eso, cuanto más alto vivimos, ¿qué falta? Pues oxígeno, ¿no? Entonces, a mayor altura del nivel del mar, porque a nivel del mar vamos subiendo, hay menor presión atmosférica. ¿Y hay qué ocurre? Escasa elastogénesis. Ese aspecto que vamos a analizar de frente. Miren, un poblador andino que lo tenemos bastante,
No tiene Chagas, pero tiene un dólico megacolon. Pues llamamos dólico megacolon andino. Cuando decimos causas de dólico megacolon, empiezo, enfermedad de Chagas, ya se queda. Hay tantas que hemos hablado hoy en día en ese sentido, pero también entra el megacolon andino, ¿me entiende? Es un paciente que generalmente es predominante por dieta vegetariana. ¿Qué come? Come papa, oca, isaño, achira, cereales, maíz, cebada, quinoa, trigo, habas, arvejas, tarwis, y come con cáscaras. Todo esto come y condiciona un dólico megacolon, pero esto es dependiente a la altura. A mayor altura sobre el nivel del mar, menor presión atmosférica, escasa elastogénesis. Veamos. Referente a la fisiopatología de la fibra en la dieta, la elastogénesis puede ser aumentada o disminuida. La elastina se concentra en las tenias colónicas, las tenias del colon, ahí tenemos el tiempo, produciendo acortamiento dependiente y aumentando la presión. Va a limitar su distensidad a la larga y va a producir divertículos, ¿me entienden? Cuando es más fuerte, entonces va a concentrar. Personas que consumen dieta con escaso contenido de fibra. Entonces va a haber una elastogénesis aumentada. En estos pacientes tenemos escasa elastogénesis. No hay mucho, ¿me entiende? Y es una persona que a nivel de lo que es las fibras, las tenias colónicas, un acortamiento, aumentan la presión. Y hemos visto que ese aumento de la presión condiciona una debilidad y de ahí viene la enfermedad diverticular, donde sale prácticamente como una hernia, ¿no? Por donde entran los vasos rectos. Entonces ahí tenemos una dilatación. Y en ese sentido, porque la persona consume dieta con escaso contenido de fibra. No puede, ¿me entiendes? Y la elastogénesis disminuida incide en el aumento de la longitud y el diámetro luminal. Más largo, el lumen está más del colon y generalmente ese es el paciente, el poblador andino que consume dieta con alto contenido de fibra. Entonces, eso es muy importante. Vemos que la elastogénesis es proceso de formación de las fibras elásticas. Es el proceso como se forman las fibras elásticas, en el cual aparecen primeramente microfibrillas y componente fibra y posteriormente el componente amorfo. Entonces, hay una formación de fibras que van a hacer que funcione. Y cuanto más la altura, la elastogénesis es escasa. Entonces, va a condicionar que el paciente, como come bastante fibra, sea el colon dilatado, no hay mucha fibrilla, no hay mucha funcionalidad. Es una elastogénesis disminuida. Incide en el aumento de la longitud y el diámetro del colon, ¿no? Entonces, miren, esta es la ley de física de Boyle y Marriott. Nos han enseñado hasta en la escuela, ¿no? Entonces, dice, la fisiopatología, menor presión atmosférica. Cuanto va subiendo más, hay menor presión atmosférica. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. A diferentes regiones elevadas como Perú y Bolivia son 450 470 milímetros de mercurio como promedio. Entonces, hay menor presión atmosférica. Y la física de Boyle-Marriott, a menor presión atmosférica, corresponde a mayor distensión de los gases. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando haya menor presión atmosférica, nosotros subimos a un nevado, por decir, a la altura, hay menor presión atmosférica. ¿Y qué hace? No podemos botar gases. Los gases intestinales están. Hay expansión de los gases intestinales en la altura que podría influir a lo largo del tiempo en el incremento de las dimensiones intestinales. Dense cuenta, cuando el paciente, el poblador andino, vive en las alturas, los gases están prácticamente aumentándose a nivel del colon y podría influir en largo tiempo que vive, desde que nace toda su vida y comes directamente a través de una elastogénesis, escasa elastogénesis, va a condicionar un dólico megacolon. Entonces, se ha estudiado cuáles serían las causas de este problema. Entonces, tenemos a través de esta fisiopatología de la presión atmosférica como también de la elastogénesis. Entonces, está prácticamente estudiado. En la epidemiología vemos quién tiene dólico megacolon andino, es en los países andinos, a mayor altura, mayor presión, 3000 de altura, por ejemplo. Dieta en alto contenido de residuo, comen mucho referente a lo que es el residuo. ¿Qué habían comido? Comen papa, oca, isaño, achira, maíz, cebada, quinoa, trigo. Todos van comiendo, es lo que producen.
el paciente en la altura, ¿me entiendes? Y en ese sentido, ese alto contenido de residuo va a condicionar ese dólico megacolon. Los masticadores de coca, Bolivia y Perú. Entonces, vemos que esta epidemiología es lo que se ha logrado demostrar y ver. Y vemos estos pacientes que tienen iguales características. Una gran dilatación colónica, que tenemos el hígado, que se logra observar, y tenemos el colon, ¿no ve? El colon totalmente dilatado. Son pacientes con bastante abdomen distendido a consecuencia de un dólico megacolon. Y queremos decir un chagásico, le hacemos las pruebas, no es chagásico. ¿Pero dónde vive? Ahí en las alturas, ¿no ve? Generalmente es asintomático, pero tiene harto meteorismo, es estreñido y tiene una gran distensión abdominal. Hay discreto dolor abdominal a la palpación, sin localización específica, pero hay un timpanismo en todo el marco colónico. A veces puede haber, digamos, complicaciones. Se puede, igual que los otros, producirse un vólvulo, ¿no ve? En ese sentido. Entonces vemos que el dólico megacolon, miren, tiene sus austras perfectamente, pero está dilatado y está más largo. Son pacientes. ¿Cómo se diagnostica? Antecedentes, ¿qué es lo que? Antecedentes es el que vemos, ¿dónde vive? Vive en las alturas. ¿Qué come? Come gran cantidad de residuos que le van a dar dieta. Entonces vemos con el estudio semiológico cómo hemos hecho, cómo hemos analizado. ¿Y qué estudios de laboratorio vamos a hacer? Descartaremos primero la enfermedad típica y para el negativos, punto. Le ponen una placa de tórax y voy a ver que su tórax prácticamente está totalmente pálido porque tiene una gran distensión del abdomen. Un colon por Nemo, una placa de abdomen que podemos pedir. Se puede complicar con un vólvulo, con oclusión intestinal y con un fecaloma. En este caso, los pacientes, ¿qué tenemos que hacerles? Tratar de que cambien un poco su dieta, aumentando los alimentos ricos en residuo y fibra vegetal poco. O sea, tratar de mejorar en ese sentido. Ver el meteorismo, ¿me entiende? Pueden ser darle a los pacientes medicamentos gastrocinéticos, medicamentos antiflatulentos, podemos dar lubricantes intestinales que produzcan, ayudarles en el vaciamiento intestinal. Queremos que vacíen este paciente. Pero también estos pueden producirse un vólvulo, una oclusión del intestino. Se puede torcer, igual que el chagásico, porque tiene un dólico megacolon, pero solamente que no es chagásico. Entonces, puede ser este vólvulo complicado y no complicado. Complicado, decimos, que el paciente tiene ya, se hace, digamos, cuando un paciente llega a la emergencia, le hacemos una descompresión endoscópica, una rectosigmoidoscopia, y en rectosigmoidoscopia vemos que este segmento del colon está necrosado, está sangrando. Entonces debemos operarlo. Y ahí veremos que generalmente estamos haciendo la operación de Hahn. Y en no complicado se hace una distorsión con el rectosigmoidoscopio. Si tiene éxito, bueno, se le programará, se le dirá, iremos a una operación definitiva, le prepararemos el colon y posteriormente será la operación definitiva. Le plantearemos una resección baja, veremos qué podemos plantear dependiente de la edad. Una cirugía electiva. Hemos hablado ya varias cirugías. En el Chagas hacemos la operación de Duhamel, cuanto más. No tiene ese aspecto. Y en algunos, cuando falla la distorsión, tenemos que hacer prácticamente una distorsión. El tratamiento quirúrgico es importante, debe guiarse por el estado general del paciente y el asa quirúrgica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Debo pensar, cada paciente es único y por separado debo analizar. Debo tomar una conducta dependiente de mi paciente. ¿Cómo está el asa sigmoidea que está torcida? Está en sentido ancho, está con su meso retraído, está totalmente necrosado. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que tiene en el contenido? Hay sólido y semilíquido para ver. ¿Qué puedo hacer? La edad del paciente, tiene isquemia, tiene gangrena. Haré una operación de Harman y una cirugía electiva. Eso es lo que podemos plantear. Generalmente hoy en día hacemos una descompresión endoscópica, prácticamente se descomprime el colon y se programa al paciente para una cirugía electiva. En general, los procedimientos y técnicas quirúrgicas son diferentes a los usados en el tratamiento quirúrgico del megacolon chagásico. Diferente. Puesto que las recidivas por resección del asa sigmoidea del dólico megacolon andino nunca presentan diferente a lo que se observa en la enfermedad Chagas. Este es un acápite que les he leído en el siguiente, ¿no? Que pacientes que tienen megacolon chagásico es diferente el tratamiento referente a lo que se puede plantear quirúrgicamente, al dólico megacolon andino. El dólico megacolon andino se reseca y van bien, toleran muy bien, no tienen recidiva, ¿entiendes? Pero el chagásico no. Entonces, eso es lo que quería comentarles referente a nuestro tema, ¿no? Entonces, tenemos
el tema que hemos desarrollado prácticamente bien. Entonces, con esto concluía la parte del dólico megacolon, ¿no? Hemos logrado terminar y vamos a continuar la siguiente clase. Tenemos todavía, ¿no?, el prolapso, y mañana es nuestra última clase. Si va a haber alguna pregunta, mañana podemos quizás aclarar algo más, ¿ya? Les dejo entonces ahora, y hemos llegado justo en horario, hemos alcanzado, y bueno, que sea hasta mañana, ¿ya? Les saludo a todos ustedes y gracias por su participación y presencia. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana.